Azul de la poderosa YSKL, el ministro de Salud, el doctor Francisco Alavi. Ministro, bienvenido. Gracias, un placer poder estar siempre informando a la población, estar participando en la promoción de la salud, que es fundamental, y que creo que de esa manera todos los salvadoreños nos informamos sobre las situaciones de salud, específicamente la más importante en este momento, que es la pandemia del COVID. Sí, que tiene ocupado todavía buena parte de autoridades mundiales, ¿verdad?, para buscar definitivamente cómo se controla la pandemia. Ministro, tenemos identificadas a ciencia cierta, así como se dice muy pero muy puntual, cuáles son las variantes que están circulando en el país y sus mutaciones. Sí, tenemos identificadas ya varias de las variantes de preocupación, todas las variantes de preocupación que han sido adheridas a esta lista de cambios o mutaciones que complican más la salud de la población, y esas son alfa, gamma, delta y ómicron en este momento. Eso es importante mencionarlo porque quiere decir, bueno, estamos en una de las situaciones en las cuales, si bien es cierto, es delicado el tema de tener las variantes de preocupación, también sabemos que ya estamos batallando con, de alguna manera, lo que incrementa los riesgos en zonas en las que aún no ha llegado. Y no solo ya estamos en ese momento, sino que estamos teniendo buenos resultados, lo cual evidentemente nos va a disminuir el tiempo en el cual el país puede verse afectado a largo plazo por la pandemia. No quiere decir que no puedan salir más variantes de preocupación, no quiere decir que no hayan más variantes a nivel mundial. Todos los países tienen variantes. ¿Qué hace que una variante se haga de preocupación o de interés? La gravedad o el impacto negativo que pueda tener a diferencia de las convencionales con el resto de las variantes. Eso se incorporan en una lista. En este momento creo yo que es muy importante resaltar que, a pesar del aumento considerable de casos, que esto no es específicamente de El Salvador, sino que esto obedece a una situación internacional que es Omicron, definitivamente el país no está teniendo esos efectos negativos tan importantes como otros países en los cuales ya ni camas hospitalarias, oxígeno, medicamentos existe para poder atender a la población. Ministro, el incremento en los casos, bueno, antes quizás una cosita. ¿Por qué existía la percepción de que no había información puntual de que ya circulaba Omicron? Es fácil, la verdad que esto es fácil, obedece a la misma desinformación que por meses y bueno, en lo que va de la pandemia ha sido característica de ciertos sectores. Sí. Yo me recuerdo que dijeron que no era importante usar mascarilla, que porque estamos haciendo todos los procesos en el aeropuerto al inicio, y se burlaban de las acciones que se tomaban, que ahora todos los salvadoreños reconocemos como algo normal y algo para proteger nuestra salud. Se burlaron cuando dijimos que íbamos a traer vacunas y al momento ya tenemos 10 millones de dosis aplicadas y más de 16 millones en el territorio, con lo cual se demuestra que la capacidad del Salvador de resolver y de proteger a su población ante la pandemia ha sido muy eficiente. Somos uno de los pocos países. Este día me pasaron un análisis de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual felicita a los pocos países que han logrado superar el 70% de su población vacunada. Y es bien interesante ver la gráfica y ver cómo en los países como Super 10 de nota en el manejo de la pandemia, que son los que están arriba del 70%, aparece el nombre de El Salvador. Entonces creo que eso es un dato importante. Pero ¿a qué quiero llegar? Que ya la población se ha dado cuenta de la desinformación que ciertos sectores quieren generar, y nosotros lo mencionamos clínicamente, y esto parte, yo lo mencioné en su momento, clínicamente hay evidencia de existencia de variante Omicron desde prácticamente enero, ¿verdad? Finales de diciembre, y lo mencionamos en tal sentido que obedecía al incremento de casos que estábamos observando en su momento. Evidentemente, si venimos en una disminución sostenida de casos a causa de una de las variantes Delta, y de repente estamos observando que los casos comienzan a incrementarse, clínicamente nosotros podemos decir, en combinación con síntomas, con características, está Omicron en el territorio. Luego se hacen los análisis y al tener los resultados, pues también seguimos confirmando. Entonces había sospecha, pero necesitaban científicamente determinar que sí estaba circulando el Omicron. Sí, lo importante es que cuando nosotros tenemos una situación sanitaria... O sea, ¿usted no podía anunciar, ministro, algo de lo que no había ya un respaldo? No tanto así. En medicina nosotros actuamos por
la situación más complicada. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros empezamos a tomar todas las medidas, salió la campaña de estilos de vida saludables, la promoción de la salud, recomendando a la gente que cumpliera protocolos de bioseguridad desde el principio. Y es que al iniciar o identificarse clínicamente, para nosotros ya es la existencia de una variante. Entonces, desde ese momento se confirma y desde ese momento se toman medidas para que la población pueda tener esa protección necesaria y disminuir los casos. Importante recalcar eso. En el tema sanitario, nosotros no esperamos tener una confirmación, sino que nosotros actuamos de inmediato a identificar, aunque sea una mínima sospecha, porque se trata de vidas lo que se ponen en juego si no se toman intervenciones. Este incremento de muertes, porque sí había bajado. De hecho, el presidente anunciaba que habían existido días que que no existieron fallecidos por COVID. Y eso es alentador. Es muy, pero muy alentador. Ahora, pero sí ya comenzamos a ver la curva hacia arriba. Ayer, entiendo, me saca de la duda, que fallecieron 10 y hoy se anuncia el fallecimiento de 7. Sí, bueno, el día de ayer fueron 7 y el día de pasado fueron 10. Ahora, pero quiero hacer mención en algo. Evidentemente nosotros estamos en un momento que ha habido un incremento de casos correspondiente a la situación internacional, y es que no solo en El Salvador se están incrementando. Bueno, Estados Unidos reporta 1 millón de contagios por día. Entonces esto es exponencial a nivel internacional, no solo en El Salvador. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, Omicron tiene menor posibilidad de complicar a un paciente, sí tiene una facilidad de transmisión que excede por mucho las variantes que habíamos observado. Entonces, a mayor cantidad de pacientes, si bien es cierto, la mayor parte no tienen complicaciones, pero sí hay un porcentaje pequeño que cuando son muchos contagios significa un aumento en la cantidad de enfermedad grave que puede ingresar y por ende letalidad, y eso es lo que estamos observando. Ahora, ¿qué vemos? Vemos letalidades de 7, 10 letalidades, como lo mencionamos, y que están a disposición en la página web, pero estamos viendo que tenemos contagios de cerca de 1000 contagios por día que antes nunca se había tenido. Entonces nosotros podemos hacer el análisis en el sentido de decir, bueno, si yo comparo que hubieron 7 letalidades y antes tenía 0 letalidades, pero no teníamos contagios, y ahora tenemos 1000 contagios, lo que nunca antes ha habido. Entonces son puntos y parámetros que en la estadística, si bien es cierto, nos pueden recordar que estamos en el momento más crítico, estamos excluyendo el hecho de que estamos teniendo mucho más contagios. Ahora, ¿que eso puede ser de alguna manera beneficioso o no? Claro, nada va a ser beneficioso en el tema de la pandemia. Lo que estamos buscando es limitar al máximo la posibilidad de que una persona se complique. ¿Y cómo lo hacemos en ese sentido? Lo hacemos fácil, poniendo la vacuna, poniendo a disposición los protocolos, poniéndole a disposición el seguimiento, el kit de medicamentos, el hecho de que la población pueda tener una llamada para que en todo momento esté informada y ante una duda pueda comunicarlo, y eso hace un manejo integral. Ministro, por las particularidades de las declaraciones iniciales que usted está dando, hemos de entender que la variante predominante en este momento es Omicron. Eso es bien interesante, porque en esa situación de predominio nosotros lo tenemos documentado en base a la evidencia científica internacional. ¿Eso qué quiere decir? En la evidencia demuestra que una vez Omicron, esos estudios internacionales, llega a un territorio, se vuelve quizás la variante que más circulación tiene. En este momento están en análisis las pruebas para poder identificar qué tanto porcentaje de las muestras que se han captado han sido a predominio de Omicron, y esos son los resultados que se están esperando. Nosotros de esta manera vamos a poder tener la base de saber si la mayor parte de la variante es Omicron o si hay otras variantes en circulación. Sin embargo, la evidencia científica nos dice que probablemente así es. Sí, pero vaya, si Omicron es más virulento, o sea, es más grande el contagio comunitario, y tiene 1000 casos diarios, dice usted, ¿verdad? Y aquí la relación entre los casos diarios, las muertes y las hospitalizaciones, porque hay una cosa que yo quisiera, ministro, que aclaráramos pero muy puntualmente y lo más objetivamente posible. ¿Es mortal Omicron o como dicen algunos, es menos letal? No, importante recalcar y recontrarrecalcarlo. Omicron es mortal. Omicron puede tener el potencial de llevar a una persona a enfermarse gravemente, estar sin poder respirar y terminar en un abuso, incluso perder la vida a causa de su desarrollo. Eso no lo tenemos que perder de vista. Ahora,
tiene características particulares que hacen diferente esta variante de las variantes que hemos observado anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Existe una menor probabilidad de que los síntomas sean graves y que pueda llevar a una letalidad, pero no excluye del que la enfermedad sigue siendo grave, y a eso hay que agregarle otro componente. Cerca del 40% de la población del territorio padece de enfermedades crónico-degenerativas, que esto incrementa el riesgo de una complicación, no solo por el hecho del COVID, sino que también por el hecho de la enfermedad crónico-degenerativa que padece de la población. Entonces, esta combinación hace posible que, aunque la enfermedad pudiera de alguna manera ser diferente a las otras variantes, la persona puede complicarse. Le voy a poner un ejemplo. Una paciente que es diabética, ¿verdad?, que anda controlada con su azúcar normal de 100 en ayunas y, por ejemplo, está desarrollando un caso de COVID-19, probablemente pueda responder con sintomatología leve y no tener una complicación. Pero si esta misma paciente tiene el contagio de COVID y anda 400 de glicemia en sangre en ayunas, entonces probablemente esta paciente pueda complicarse por COVID, pero también porque la glucosa en sangre o su enfermedad crónica no está controlada. Entonces eso predispone a que el COVID pueda ser mucho mayor, pues pueda comprometer mucho más y pueda llevarlo a una letalidad. O sea que sí, entonces hay una relación entre el incremento de los casos, la carga virulenta que tiene y hospitalizaciones y hasta la muerte, de lo que estamos viendo ahora en día. Tiene una relación, pero tiene una relación que debe analizarse estadísticamente desde el punto de vista, bueno, estamos teniendo la misma cantidad de letalidad que se tuvieron en hace un par de días cuando veíamos la afectación por Delta, pero veíamos que los contagios eran de 370 casos, el máximo de los contagios. Hoy estamos viendo el mismo nivel de letalidades, pero tenemos 1000 casos. Eso quiere decir que mayor cantidad de personas se enferma y un porcentaje pues puede tener la complicación. ¿A qué quiero llegar? Si ustedes pueden ver, quisiera poderles mostrar esta gráfica, y yo creo que es prudente para que podamos entenderlo. Esta gráfica es bien interesante, porque en esta gráfica ustedes pueden observar el tiempo de duración que tuvo la primera elevación de casos. Si ustedes se dan cuenta, fue de aproximadamente un par de meses. ¿Qué es lo que observamos cuando tuvimos la elevación por Delta, que es esta de acá, que llegamos a un punto máximo de cerca de 371 casos o 341 casos? El tiempo o lo ancho de la curva de Gauss que estamos observando aquí es mayor tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que duró mucho más meses. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando al tener un crecimiento verticalizado? Que probablemente, y esto digo probablemente porque hay que esperar que suceda, este incremento va a tener también una disminución sostenida en corto tiempo y no va a ser tan amplia la curva o tanto tiempo el que va a afectar a la población. Entonces, a largo plazo, cuando nosotros medimos la cantidad de contagios con la cantidad de letalidades, esto nos puede decir a nosotros que, si bien es cierto, estamos experimentando una cantidad de letalidades muy parecida a la que se observaron meses atrás, está avanzando mucho más rápido el contagio, y eso nos puede llegar medianamente a acortar en poco tiempo esta afectación. Sí, ministro, quiero que nos diga usted, por los análisis y los estudios que han hecho referente a, porque bueno, se ha dicho que el Omicron es la vacuna divina y que cuando usted se contagia, si no tiene síntomas que lo lleven a necesitar atención médica especializada, se fortalece su sistema inmunológico para el tema de COVID-19. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente falso, esto no debe de ser así. Hay muchos análisis que la evidencia está en curso en este momento colectándose, pero definitivamente en ninguno de las investigaciones o del análisis científico partimos del hecho de promover algún tipo de contagio para que de esta manera se salga esto. No. Evidentemente la naturaleza de las enfermedades o la historia natural de la enfermedad nos ha demostrado que con el tiempo las enfermedades se van haciendo endémicas y que de alguna manera esto va disminuyendo el potencial de afectación a la población. Pero no quiere decir que vamos a buscar los contagios para cumplir con la evolución natural de la enfermedad. No, se trata de tener siempre claro que esto sigue siendo COVID y que este COVID puede ser tan letal como el primer COVID que vimos. Características diferentes en transmisión, en virulencia, en efecto del tratamiento médico, farmacológico y de los biológicos, cada uno en sus variantes, pero sigue siendo COVID-19 y tiene el potencial de llevar a la muerte. Entonces, a la población pedirle encarecidamente: no caigamos en la desinformación. Esto no se trata tampoco de una vacuna divina, esto sigue siendo COVID-19 y debemos cumplir las medidas que aprendimos, que son
el protocolo de bioseguridad, estar con las defensas lo más alto posible, y eso lo alcanzamos con dos cosas. Uno, tener la vacunación o practicar estilos de vida saludables. ¿Hemos relajado la población las medidas, ministro? Creo que cada día que pasa, la población, más que relajar las medidas, lleva el día a día con la existencia de una enfermedad a nivel internacional que se ha vuelto endémica, y eso es el COVID-19. En ese sentido, creo que no debemos olvidar siempre que esta enfermedad sigue teniendo un potencial letal, y que lo más importante es que sigamos cumpliendo las recomendaciones. Le preguntaba eso porque hay quienes consideran que el ministro y la cartera que usted dirige debería de empezar de nuevo una campaña de concientización para que la gente no se quite la mascarilla, siempre ande con su alcoholito o lavándose las manos, el distanciamiento social, porque esas son verdaderamente las únicas formas que tenemos de mantenernos, y la vacuna, por supuesto, que es una política, ¿verdad? Sí, ese es bien importante, y es que no hemos bajado la promoción de la salud y la información. Sin embargo, tenemos que ver que también la población ya se acostumbró al hecho de escuchar, bueno, usemos la mascarilla y lavémonos las manos con jabón, evitemos asistir a aglomeraciones, pero eventualmente, pues de alguna manera, en ciertas zonas, el día a día ha hecho que la población de alguna manera ya no le preste tanta importancia a estas recomendaciones. Ahora bien, tenemos que tener claro algo, y es fundamental: la mejor estrategia para proteger a la población ante esta enfermedad es la vacunación. Y en ese sentido, somos uno de los pocos países que está arriba del 70% de la vacunación a nivel nacional. Y eso creo que hay que resaltarlo y tenerlo en cuenta, porque eso disminuye la posibilidad de complicaciones. No olvidemos que esto es una pandemia. No olvidemos que el potencial de esta enfermedad por sí es a generar complicaciones. Sí. Entonces, el hecho de no tener letalidades en una época o un momento que estamos experimentando una pandemia no sería congruente con la situación. Y si sumamos que en este momento, según el boletín epidemiológico, hay una situación de incremento de las enfermedades respiratorias agudas, ministro. Claro, pero el incremento de las enfermedades respiratorias agudas, pues evidentemente obedece a varias situaciones. Primero, el hecho del incremento de casos de la variante Omicron, o que evidentemente no todas las personas se toman una prueba, y eso hay que hacer una acotación importante. Por ejemplo, hay personas que están desarrollando sintomatología respiratoria, que, vuelvo y repito, Omicron es prácticamente como una sintomatología de un proceso respiratorio agudo. Entonces, esta persona puede ser que no llegue ni siquiera a hacerse una prueba PCR, sino que simplemente lo relaciona a un proceso gripal. Entonces, esto puede incrementar de alguna manera el corredor endémico de las enfermedades respiratorias, y viene en consonancia con lo que estamos observando. Ahora, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que en El Salvador una enfermedad respiratoria la vamos a manejar independientemente se tenga en su momento el diagnóstico o no de Omicron, y es de COVID, y es por eso que se ha puesto a disposición el fortalecimiento de las áreas de griparios, el fortalecimiento de toda la logística para poder atender a una persona que tiene sintomatología respiratoria, entregarle un kit de medicamento, que es un kit de medicamento, ojo con esto, no solo es para COVID-19, es un kit de medicamento que lleva medicamentos básicos, como es el acetaminofén. Uno toma acetaminofén no por COVID nada más, lo toma porque le da un proceso respiratorio, le da una infinidad de enfermedades, tiene vitaminas para fortalecer el sistema inmunitario. A esto se le suma el hecho del seguimiento telefónico, para que en todo momento, ante una duda, la persona pueda consultar. Entonces, creo que es muy importante el entender que ante esta situación de un proceso pandémico relacionado a un problema respiratorio, pues, y ante el incremento por la variante de preocupación Omicron, es congruente que tengamos una elevación. Ministro, ¿y qué tan, por lo que usted dice, qué tan efectiva es la entrega del kit? Porque fíjese que he conocido de gente que llama al 123, ¿verdad? Y no reciben el kit. Entonces, ahora usted está diciendo, ministro, que ni siquiera debe estar comprobado que es COVID, sino que por una sospecha puede ser enviado el kit. Sí, mire, es un incremento de casos importante lo que se ha tenido. Hemos fortalecido la cantidad o la capacidad de logística de entrega de nuestros kits de medicamentos, hasta el punto que tenemos la posibilidad de entregar hasta 10.000 kits diarios de medicamentos. Eso es importante. No quiere decir que los 10.000 los estamos entregando todos los días. Quiere decir que nuestra capacidad puede llegar hasta 10.000 kits diarios. Ahora,
¿qué pasa? Existe siempre, usted sabe que los salvadoreños pues realizamos varias actividades en el día. Entonces existen ocasiones, situaciones en las cuales se ha entregado o se ha llegado a entregar el kit de medicamentos y en ese momento la persona no está en su hogar. Entonces obviamente no se lo dejamos en la puerta, sino que se regresa y se reagenda. En el caso y no se entrega a tercero, ¿verdad? No se entrega a tercero. En el caso ojo, si en la familia existe una persona que tiene la sospecha, nosotros no le llegamos y le damos un kit. Le dejamos el kit para él y pues evidentemente para los integrantes de su familia. Y en ese sentido puede ser que alguien me diga, mire ministro, pero usted entregó 5,000 kits este día. Sí, entregué 5,000 kits porque evidentemente usted se lo entregó a una persona que dio un resultado positivo, pero aprovechamos y le dejamos el kit al resto de la familia porque pudiera presentar sintomatología, porque antes de darse cuenta que tenía COVID, convivía con su familia. Entonces eso obedece el por qué la entrega de kit de medicamentos puede ser mayor al establecido de la identificación del contagio. Ahora bien, existe evidentemente llamadas telefónicas al call center, todas están captando. Si existe en algún momento una llamada que no, por alguna razón no se tomó, se regresa a la llamada, pero a veces la población ya no responde. Entonces, yo le pido a todos los salvadoreños que han tenido algún tipo de inconveniente que nos puedan hacer a través de los medios oficiales del Ministerio de Salud y nosotros estamos contactando. Como repito, nuestra capacidad como institución es poder entregar 10,000 kits, hasta 10,000 kits diarios de medicamentos de ser necesario en todo el territorio nacional. Obviamente no es lo que estamos entregando, pero esa es nuestra capacidad a la cual podríamos llegar de ser necesario. Mire, ministro, y vaya, entiendo que el kit contiene ivermectina. Contiene ivermectina. Contiene analgésicos. Contiene analgésicos. Contiene zinc. Vitaminas. Vitamina C, vitamina D. Ajá. Y he escuchado yo a algunos médicos infectólogos del colegio médico decir que ese kit no sirve para nada, ¿ves? Pues yo realmente no entiendo cómo podemos tener una institución que está en contra de que la población pueda recibir su acetaminofén para cuando está sintiéndose mal por el COVID, o que estén en contra de que se les pueda entregar una vitamina C. Todos los salvadoreños sabemos de los beneficios que tiene la vitamina C cuando hemos tenido problemas respiratorios, o el hecho de poder tener un acetaminofén cuando uno se siente mal, aunque no tenga una temperatura tan alta. Entonces yo no entiendo cómo un grupo de profesionales o un ente que se dedica a la salud se puede oponer a este tipo de kit de medicamento que en ninguna parte del país o en ninguna parte del mundo sucede. Por ejemplo, si usted se va a otros países, lo que le dicen que si usted tiene COVID es váyase a la casa, se encierra y pase comprando unas acetaminofén. Sí. Ahora en El Salvador no solo le estamos notificando de su prueba, le estamos dando una entrega de un kit de medicamentos para la sintomatología que pueda presentar a causa del COVID-19, le estamos dando un seguimiento de llamadas telefónicas para poder saber su estado de salud por 14 días y de ser necesario trasladar un equipo y estar pendiente. En pocas estrategias en el mundo tienen este acompañamiento en todo momento con la población para poder conllevar. Entonces yo realmente no comprendo, y creo que todos los salvadoreños entienden la necesidad de tener pues un acetaminofén, una vitamina C, una vitamina D, un zinc a la hora. Yo recibí el kit y yo me lo tomé, ministro. O sea, porque yo creo que ahí más bien el tema de algunos médicos muy particulares, infectólogos, que regularmente son invitados a programas de televisión para opinar, o programas para opinar. Es el tema de quizás de la ivermectina, ministro. Mire, yo considero que lo de la ivermectina es bien importante el tener presente ciertas cosas, y uno actúa en base a la evidencia que existe en curso y también actúa en base a las características de lo que se está experimentando. Hay evidencia en su momento que surgió acerca de la ivermectina, hay evidencia que sigue surgiendo. Bueno, recientemente tuvimos en la publicación del estudio japonés que a inicios de este año, ¿verdad?, en el cual sigue demostrando cómo disminuye la replicación viral en este momento. Entonces, como todos sabemos, en la pandemia la evidencia ha seguido surgiendo, ha seguido cambiando, y es muy importante estar abierto a pues poder tener que ajustar los protocolos. En este sentido, se sigue utilizando la ivermectina y se va a seguir utilizando. Se pueden incorporar nuevos medicamentos en este aspecto, y lo más importante es poderle dar a la población, como repito, esa facilidad. Ojo, le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de que ellos alegan que el kit de medicamento no sirve, ¿ya? Y yo le digo, bueno,
Entonces, si el kit de medicamentos no funciona, ellos, cuando usted le pregunta técnicamente por qué dice que no funciona, hacen referencia a la ivermectina. Específicamente. Pero ellos mediáticamente o comunicacionalmente dicen que el kit no funciona. Ajá. Pero yo lo que sí le puedo decir es que cuando uno tiene COVID, el kit le ajusta esa cajita necesaria para poderle dar los medicamentos, por lo menos para que se le quite el dolor, por lo menos para que le ayude con su sistema inmunológico, con las vitaminas que se le están dando. Entonces, ¿cuál será la intención? Realmente la intención es que la gente no tenga su kit de medicamentos, o generar polémica, o generar de alguna manera quizás o expresar su disconfort, ¿verdad? De esta manera, porque realmente yo lo que veo es que se le está poniendo a la población el medicamento. Bueno, de hecho la ivermectina se está vendiendo de manera libre en los centros, en las farmacias. No solo eso, y sino ahí está la evidencia científica que demuestra, existen estudios que están generándose actualmente, en los cuales hay evidencia que demuestra que disminuye la replicación viral y que puede ser un medicamento utilizado. Sí, en realidad es un antiparasitario. Es un antiparasitario que tiene una función en disminución de la replicación viral en el caso del COVID. Bueno, mire, tómese si no tiene COVID, tome lo más que le va a matar la familia. Sí, y acuérdese, lo más importante, seguimos viendo la evidencia. Eso quiere decir que los protocolos se siguen ajustando y que probablemente en poco tiempo podamos tener mejores noticias. Es correcto, así es. Bueno, vámonos a la pausa. Vamos a hablar con el ministro Francisco Alavida, aprovechando cómo va el tema de esta política de vacunación. 10 millones de vacunas ya fueron aplicadas. Pero esto, ¿qué porcentaje? Bueno, el 70 más o menos, ministro. No, ya estamos subiendo, que estamos por alcanzar el 74% de dos dosis, 80% de primera dosis. Ajá. Y superamos ya el 22% de tercera dosis. Sí, ministro, ¿habrá un refuerzo para, lo dejo planteado, habrá un refuerzo para una cuarta dosis, digamos de esta forma, y basado en la evidencia? Porque usted dijo antes de que se pudiera establecer una tercera dosis, que ya se estaba aplicando en otros países, la tercera dosis. Usted dijo, no, vamos a esperar que la evidencia nos diga de que la tercera. Entonces, cuando tienen la evidencia ustedes de respaldo, dicen, vamos por la tercera. Entonces, hay gente que considera que tal vez puede ser necesaria una cuarta, o no sé yo si ya la vacuna COVID va a quedar dentro del universo de las vacunas, así como se pone la de la influenza, y otras vacunas que están a disposición en el sistema sanitario salvadoreño. Ya regresamos, no nos cambie. Bueno, estamos de regreso y seguimos conversando con el señor ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, y dejamos ya pendiente una cosa muy puntual. Cuarta dosis, ministro. Sí, creo que es algo que está en la mente de toda la población a nivel internacional. Los estudios se siguen colectando para ver si esto va a tener un mayor resultado. Quiero ser bastante preciso y decir, hay países que han demostrado incrementos de alguna manera en la protección en los que han recibido cuarta dosis, más los que pertenecen a grupos vulnerables. Hay países que dicen que debe continuarse con la evidencia científica y utilizar una prioridad para poder alcanzar la inmunidad con las primeras dosis. Y yo creo que esta evidencia en este momento se está sustentando. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de lo que quiero mencionar en este momento? Primero, dejar claro dos objetivos. Uno, vamos a hacer lo que la evidencia demuestre para garantizar la salud a la población, que es el objetivo que nos encomendó el presidente. Y número dos, tenemos que seguir avanzando en lo que ya se demostró que es eficiente. ¿Y eso qué quiere decir? Usted, si va a hacer y pongo un ejemplo, usted se encarga, quiere hacer un pastel, primero inicia haciendo la torta del pastel y después le pone, pues ya cuando tiene la torta le pone el turrón al pastel. Turrón al pastel. Es correcto. Entonces, en este momento, si nosotros estamos con un 22% de vacunación en la tercera dosis, antes de pasar a una cuarta dosis, pues completemos el porcentaje de vacunación. ¿Y qué porcentaje, ministro, es el prudente para poder pensar en una cuarta? Lo prudente es que pudiéramos llegar a cerca de los mismos valores que estamos observando en el resto de la población en las primeras. Que ya tiene la primera y correcto. Segunda dosis. Es correcto. ¿En qué niveles está la primera? La primera estamos alcanzando ya cerca del 80%, la segunda estamos por el 73-74% de vacunación y la tercera dosis. Entonces estamos pensar en una 22. cuarta es llevar
La primera está en 90. No depende la cuarta dosis de la primera, insisto, de la aplicación de las otras, sino que depende de la evidencia. En este momento la evidencia no es tan sustanciosa para poder decidir en este momento en base a esa evidencia que existe. Ahora, si usted tiene ya evidencia sólida, o sea, que ya está definitivamente un buen grupo de organizaciones que han identificado y dice, mire, la cuarta dosis debe de aplicarse, entonces El Salvador decide aplicar la cuarta dosis en base a la evidencia. Pero como le repito, ahorita la cantidad de evidencia nos permite que sigamos avanzando en la aplicación de la tercera dosis hasta tener solidez. Sí, bueno, realmente yo creo de que pensando en que la política aplicada para hacer efectiva la vacunación ha funcionado tanto, y eso creo que hasta los detractores del manejo de la pandemia lo han reconocido. Yo he entrevistado gente que verdaderamente ha tenido que reconocer que ha sido exitoso el mecanismo implementado para poder vacunar a la población. Porque hablábamos en la pausa y hay países que están viendo cómo resolver en dónde almacenar para no romper la cadena de frío de los fármacos. Y entonces, imagínense a estas alturas de la pandemia, cuánto llevamos y estar pensando todavía en eso. Y aquí, yo siempre digo, hay vacunas hasta para tirar a la garduña y regalarles a nuestros vecinos. O sea, pensando en eso, ministro, es que yo creo de que, y aunque no me lo diga esta tarde, yo pienso de que va a ser muy pronto el anuncio de usted de que se va a colocar el refuerzo de la cuarta dosis. Sí, creo que es muy importante que la población siempre tenga presente que nosotros vamos avanzando con lo que se va a ir implementando hacia el futuro, así que probablemente tengamos muy buenas noticias. Vea, hay mucho en el campo de la evidencia y de la investigación en COVID que debemos tener en cuenta, así que eso es muy importante para que la población esté tranquila. Ministro, bueno, no se puede quedar bien con todo el mundo, pues, es definitivo, ¿verdad? A usted le toca aplicar una política y tratar de todas maneras de ver cómo se tiene el mayor éxito posible. A ver, pensando en que yo creo que solo las disculpas y de la interrupción, y es que yo creo que es bien importante el recalcar, es que esto no se trata de quedar bien, esto se trata de salvar la mayor cantidad de vidas, y es el único objetivo que tenemos desde el principio y que como cartera de salud nos hemos propuesto a través de la indicación que nos dio el presidente. Así que la población tiene que tener esa tranquilidad que de verdad nosotros no es un tema de quedar bien, sino que es un tema de salvar la mayor cantidad de vidas. Sí, por eso le decía, ministro, ¿será que vamos a tener las vacunas ya como parte del sistema de vacunas que ya el país está aplicando, dado que yo veo esto, veo que se va a convertir, vaya, el hecho de que usted utilice el concepto endémica, eso ya plantea que esto va para largo. Esto va a necesitar entonces en el tiempo y en el espacio que los países vayan adaptando sus políticas al hecho de que vamos a tener presente siempre COVID y las diferentes cepas. Sí, esto definitivamente no debemos alarmarnos y esto ya sucede. Les pongo un ejemplo. Todos los años la vacuna de la influenza va formulándose en base a la circulación de los virus estacionarios que estuvieron el año anterior. ¿Eso qué quiere decir? En el caso del Polo Sur, que es donde El Salvador recibe sus vacunas contra la influenza, a finales, los tres últimos meses del año, se colectan las muestras, los primeros meses del año se hace la formulación y creación de la vacuna y cerca de abril, mayo se inicia la vacunación de las Américas, que es la aplicación de la vacuna formulada contra la influenza del año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Ya existe un mecanismo. Probablemente se vaya a incorporar en toda la elaboración de estas vacunas para los procesos respiratorios, probablemente el componente para COVID-19. En este momento eso está en análisis, no le puedo decir que ya exista contemplado eso, pero lógicamente así ha funcionado en temas de otras enfermedades respiratorias como lo fue el H1N1. Entonces se incorporan en la formulación de las vacunas y esto se inicia con esquemas de vacunación a nivel nacional, como es la vacunación de las Américas. Ministro, ¿y qué hay de la política de ir a buscar los casos? Seguimos.
En este caso, en el tema del abordaje integral casa por casa, no se está solo llevando el tema de información para la vacunación, sino que en todo ese proceso se están tomando pruebas. Se están no tomando pruebas, sino que se están haciendo identificación con el paciente de si existiese alguno de la familia que pudiera estar contagiado y que él no se haya percatado porque la sintomatología puede ser leve. Ahora bien, la solidez del esquema de tamizaje sigue. Y eso sigue bajo los conceptos que conocemos, que es el tamizaje comunitario, que es el que se desplaza a lo largo del territorio y que ya a la fecha tenemos más de 1.5 millones de PCR realizadas, que quiero mencionar. Pasamos, se recuerdan, de 2.300, 2.400 pruebas, que era nuestro estándar. Ahora estamos casi haciendo 5.000 pruebas diarias. Hemos duplicado nuestra cantidad de pruebas PCR, un examen tan especializado, un examen que cuesta, bueno, usted lo pregunta en el área privada, cerca de $100. Sí. Nosotros realizamos 5.000 de estas pruebas diarias para la población salvadoreña, con lo cual evidentemente eso nos da mayor muestra para poder identificar dónde se está circulando el COVID. Ministro, estaba viendo yo que en algunas farmacias en muchas farmacias de los Estados Unidos ya se están vendiendo algunas pruebas que son muy fáciles de poder manipular. Un hisopo, un reactivo, esperar 15 minutos y una raya morada no tiene, 2 rayitas sí es positivo, pero aquí solo se ha autorizado a los laboratorios, porque yo le voy a ser honesto, yo sé que usted me está diciendo que 5.000 pruebas están realizando y la gente acude a donde se anuncia de parte de las autoridades dónde van a estar las cabinas. Pero hay un montón de gente que está pagando en lo privado por hacerse una prueba, por las razones que sean, tiene que salir de emergencia, tiene que viajar y todo lo demás. Y no es barato, definitivamente. Entonces, ¿se va a pensar en tal vez permitir que se tengan pruebas como estas o se está analizando ese esquema? Como están usando en otros países. Sí, siempre se analiza la evidencia, pero también se toma en cuenta ciertos puntos, y es que el hecho de el poder tener en la base de datos la información oportuna de lo que está sucediendo nos permite coordinar toda la operación logística para poder entregar los kits de medicamentos, para poder dar seguimiento, para poder estar pendiente de la gente. Sin embargo, esto no quiere decir que en algún momento no se pudiera implementar. Creo que es muy prudente en tener en cuenta de que el realizar la prueba por un profesional con el conocimiento necesario para poderla tomar de la mejor manera es algo que hay que tener en cuenta, porque esto disminuye la posibilidad de tener falsos positivos. Hay que acotar que también el hecho de tener la prueba más sensible y específica para poder identificar forma un punto fundamental, y es el hecho de poder realizar los PCR. Ahora, ¿qué pasa? Usted sabe que hay pruebas que puede realizar, pruebas rápidas que van de diferentes niveles de calidad, que pueden tener la capacidad de identificar casos cuando se tienen más de 200 réplicas de copias del virus. ¿Eso qué quiere decir? Hay momentos en el desarrollo de la enfermedad que si usted se toma una prueba que no es la adecuada, puede ser que la prueba le salga negativa y que usted pueda exponer al resto de su familia. Entonces, creo que siempre debe haber un acompañamiento, porque esto le permite a la población tener sobre todo a disposición las medidas necesarias para poder conllevar el COVID. Sí, bueno. Pienso pues que en un primer momento solo el ministerio estaba realizando las pruebas, después autorizaron a que los laboratorios privados las desarrollaran. Sí, correcto, eso es importante. Por ejemplo, una prueba, así como lo mencionamos, y esto creo que es bien interesante el mencionarlo, de las pruebas rápidas que usted está mencionando, sí. En Estados Unidos puede costarle en una farmacia $15-20. Sí, ¿verdad? Sí. Es correcto. Más ¿Y o cuánto menos cuesta una prueba que le realizan aquí de antígenos en una de las laboratorios? $100. PCR. Pero antígenos. Antígenos 25, creo. De 20 a 25, son $5 la diferencia, y se lo hace un profesional. Ah, entonces para usted es mejor que se haga en lugares adecuados. No es que algo sea mejor, sino que sirve de comparativo para que la población pueda tener análisis de la situación. Bueno, hablando de esto, hoy las cabinas estuvieron en San Isidro Lavador, Chalatenango, Parque Central de San Salvador, Plaza Morazán, en Islique La Unión y en Parque Central de Refugio Aguachapán. Y Aguachapán en Parque Central. ¿Mañana dónde van a estar, ministro? Todavía están haciendo la colección de los datos, todavía no tengo el resultado, y es que nosotros partimos de la colección de cuáles son las características. O sea, no es a la zumba marumba. No, hay un análisis científico
que se hace para poder decir, bueno, este día vamos a trasladar las cabinas a esta zona porque esta zona ha elevado los indicadores de contagio y es importante el conocer en la población. No es San Salvador está complicado, ministro. Yo creo que San Salvador es una de las poblaciones más densamente valga redundancia, pobladas y evidentemente donde son la que sucede la mayoría de los casos de contagio. O sea, no es San Salvador en sí, sino que son las cabeceras departamentales que aglomeran la mayor cantidad de personas, son las que van a reportar las mayores cantidades de datos. Y ustedes lo pueden ver, si ustedes simplemente se van a la gráfica, los casos locales detectados por municipio que están en la gráfica, ustedes ven que, pues lógicamente San Salvador aparece como la primera porque es donde hay mayor población, seguida de Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, y eso obedece a la cantidad de personas que están pues viviendo. ¿Ha escuchado, ministro, que esto ha sido una cosa que se han estado repitiendo de parte de quienes cuestionan cómo se ha manejado esto desde el principio? Y es el tema de información, de ocultación de información, ministro. ¿Qué responde? Ocultación de información. De datos, sí, de datos. Yo creo que evidentemente eso es nada más que desinformación que siguen generando, al igual que lo hicieron de todas las maneras, como fue el tema de la vacunación, como fue el tema de por qué se usaba una mascarilla. Ya la población creo que ya lo tiene bien claro. Yo le puedo decir, y si la población pues se toma ese tiempo, comparemos la evidencia que está suscitándose en otros países como Estados Unidos, como países europeos, en los cuales ahorita la cantidad de pacientes ingresados en sus hospitales ya está llegando a un punto de que sobrepasa de alguna manera hasta su capacidad. Y cuando en El Salvador pues tenemos cerca de 700 camas disponibles en el hospital de El Salvador, hay vacuna, medicamento, oxígeno, tratamiento para todos. No le puedo decir que no van a haber casos de contagio, pero sí le puedo decir que tenemos una capacidad instalada para poder proteger a la población, y eso se debe a que se tomaron en tiempo oportuno las decisiones, como fue la vacunación de la población salvadoreña. Creo que eso es importante, no se oculta información, en todo momento está cargada en el sistema. Hay países, y esto quiero hacer mención, hay países que suben la información cada 15 días. Hay países que suben la información cada semana. En El Salvador se está subiendo la información rutinariamente. A veces, pues evidentemente, procesamos 5,000 pruebas diarias. Hacemos la coordinación logística de visitar a las 5,000 personas todos los días para entregarle su kit. Hacemos la logística para poder llamarle por 14 días a esas 5,000 personas de un día y seguir y darle seguimiento por 14 días más las 5,000 que se generan cada día. ¿Se imagina la cantidad de personal que tenemos a disposición velando por la salud de cada una de las personas? Es importante. Usted dijo, ministro, hace 4 días, ha quedado atrás el tiempo en el que la salud de salvadoreños jamás fue relevante. En medio de una pandemia no solo nos fortalecimos, sino que cada estrategia es ahora un modelo para el mundo. Hemos logrado un hito, 10 millones de dosis aplicadas. Una alegría, de verdad, una alegría. Yo creo que el presidente siempre lo menciona y es algo fundamental. Debemos recordar de dónde venimos, debemos recordar cómo estábamos, qué es lo que tenemos ahora y hacia dónde vamos. Y eso es importante porque, si bien es cierto, hemos tenido un sistema de salud fortalecido, un sistema de salud que ahora tiene una respuesta importante en un problema sanitario, evidentemente todavía nos falta por hacer, y eso es lo que nos ha encomendado el presidente: mejorar el sistema de salud para el único beneficiario en este país, y eso es la población salvadoreña. Gracias, ministro. Muy agradecido de verdad por el tiempo que ha hecho para venir a dar un informe a la población en la poderosa ISKL, en las cosas como son. Siempre es un honor conversar con usted. Un placer para mí, siempre decirle a la población, bueno, sigamos practicando las medidas, no se nos debe olvidar, usemos una mascarilla, el lavado de manos, el estar protegidos con nuestra vacuna, no exponernos si no es necesario y practicar estilos de vida saludables. Yo sé que ha sido 2 años difíciles, pero han sido también 2 años en el cual nuestro país en el tema sanitario ha avanzado mucho y pues no estamos teniendo las complicaciones como otros países del mundo. Pandemia tiene implícito que van a haber afectaciones, pero unidos hemos demostrado como salvadoreños que podemos ser uno de los países con mejor manejo en la pandemia. Definitivamente. Próximo viernes viene el sheriff al programa, viene don Mauricio Vilanova, alcalde de la ciudad de San José Guayabal. Con él vamos a estar cerrando la semana productiva. Muy agradecido por su deferencia, por su sintonía y sobre todo porque ustedes este programa ya lo hicieron suyo. Así que yo también me siento empleado de ustedes. Así que muchas gracias. Nos vemos, nos reencontramos, nos escuchamos.